El correísmo fue un movimiento político de izquierdas liderado por Rafael Correa que gobernó durante 10 años Ecuador. ¿Qué paralelismos y similitudes hay con el movimiento Semilla en Guatemala? Venga, eso es lo que vamos a ver en este vídeo. Vamos allá. Estamos conversando acerca de las similitudes que pueden haber, similitudes y diferencias que pueden haber entre Podemos de España y Semilla aquí y el correísmo en Ecuador, que es de lo que nos quería hablar Luis. Así que ahora le dejamos el chance a Luis que nos hable un poco de Ecuador. ¿Qué está pasando? Bueno, en Ecuador tampoco nos conviene mucho qué está pasando porque estamos en la descomposición del gobierno de Lasso, que nos hizo a ciertas personas ilusión apoyarlo en su momento y luego la decepción ha sido brutal. Pero entre medias, anteriormente tuvimos el correísmo, que sí que se parece mucho a Podemos. Bueno, de hecho, literalmente varios de Podemos participaron y varios del correísmo luego estuvieron en el gobierno de Podemos. Y hay tres elementos que quiero comparar con Semilla que me llaman la atención. La primera es el academicismo, es esa idea de nosotros somos profesores de universidad o venimos de la universidad, somos listos y te vamos a decir a ti cómo gobernar el país, que eso lo tenían los de Podemos, que muy gran parte de ellos eran profesores de universidad. Dan y yo también lo somos, pero de otra especie, o sea, somos hay que distinguir grandes diferencias. La segunda es el adanismo, que eso lo he visto en Podemos y lo he visto en el correísmo, es esa idea de la patria es nueva, nosotros venimos a cambiarlo todo hasta el día que llegué yo a la política de este país, todo estaba mal y yo lo voy a cambiar todo. Ese adanismo, ese crearlo todo de nuevo como Adán, a mí me llamó mucho la atención porque era un mensaje completamente paralelo. Y la tercera es la idea del mensaje anticorrupción, y es un poco idea, hay muchos paralelismos con la Revolución Francesa, es esa idea de Robespierre que llega como yo soy el puro y el inmaculado, nosotros vamos a luchar contra la corrupción, y luego 10 años después terminas en Danton, terminas en la corrupción más sórdida todavía, más rastrera, porque claro, como te crees que estás inmune porque estás por encima del bien y el mal, luego al final termina en lo peor. Porque la corrupción es mucho más estructural, mucho más de instituciones. Es una cosa, no solo depende de personas. Incluso también ha habido casos de corrupción del gobierno de Lasso. O sea, no solo depende de personas, es mucho más institucional. Incluso, en otra escala, Podemos ha tenido graves casos de corrupción, ¿no? O sea, el chalet de Galapagar ha pasado a la historia de la política internacional. O sea, sí que ha habido. Gracias a Dios se compraron un chalet porque entonces perdieron. La narrativa la perdieron completamente. Yo creo que la perdieron ahí. Y bueno, pues exactamente qué se entiende por corrupción, ¿no? Cuando uno viene o visita un país del primer mundo, el policía no te pide, o es muy raro que lo haga, que te pida una mordida, ¿vale? Vas rápido en la carretera, te paran y te ponen una multa y te comes la multa. Aquí no hay tu tía, no la vas a poder pagar, o incluso si se pensara que se le puede llegar a pagar algo, hay que pagarle tantas veces más lo que el importe de la multa, que no tiene ni sentido plantearse la situación. Entonces, esa corrupción de bajo nivel, fácilmente visible, incluso computable, esa corrupción es la que sufren países como Guatemala, probablemente también bueno, probablemente no, seguro, como Ecuador, y es un tipo de corrupción más o menos extinta en España, sí, y prácticamente en toda Europa. Ahora bien, eso significa que la corrupción es hormiga, ¿le llamarías o algo así? Es una corrupción burda, bajo nivel, es una corrupción, un robo explícito. Ellos dirían microcorrupción, una cosa así. Pero esas cosas, sinceramente, pues, bueno, evidentemente generan problemas, desvío de fondos y cosas de todo lo que tú quieras, pero la gran corrupción, es decir, el dar dinero a mis amigos de forma legal, ¿eso es corrupción o no es corrupción? Entramos en un área muy gris. Bueno, el propio, vamos, Semilla lo hace, en realidad lo hace todos los políticos, ¿no? Pero Semilla lo dice muy explícitamente: le voy a dar dinero para hacer a mis amigos intelectuales, artistas, les voy a dar dinero. Voy a poner en el presupuesto dinero. Y son sus amigos, y sabes que son de su cuerda política. ¿Es eso corrupción? Sí. Pues, bajo mi punto de vista, sí. Estás utilizando dinero público para tus intereses privados. Es que eso es la definición de Transparencia Internacional de corrupción, es beneficio privado de recursos públicos. Esa es la definición de Transparencia Internacional, que es bastante, o sea, podemos estar todos de acuerdo porque es bastante común. Y en ese caso lo estás. Pero vamos, en el caso de Podemos fueron tan burdos que utilizaban al policía de seguridad para hacer la compra personal o hacer de niñera de los niños. Pues eso es que es corrupción de la burda. Y luego de la de alto standing, de le voy a dar a mi amigo empresario, le voy a dar una norma que le permita del capitalismo y compadre o hago
cuál es el límite, eso también se hace aquí en Guatemala, se hace en todas partes del mundo, en España también, veo cuál es el límite mínimo en dinero para que no tener que sacar un concurso público Claro. para una ayuda que da un ministerio. Y creo una asociación explícita, la creo, no existía, la creo, para darles a dedo esas ayudas públicas. Eso lo dicen bastante explícitamente, que lo van a hacer, evidentemente no de esta manera, pero vamos, dice que se lo van a dar a sus amigos, Claro, los de Semilla, y en general los de Podemos lo han estado haciendo constantemente. Y ellos, los de Podemos, son demasiado transparentes, yo diría, porque dijeron explícitamente que lo iban a hacer cuando llegaran al poder y lo hicieron. Y de hecho, son famosos los clips donde se ve a un líder de Podemos diciendo hay que crear este tipo de tejido asociativo, lo llaman ellos, ¿no? Eso es. Siempre como son profesores de universidad, buscan eufemismos por todos lados, muy bonitos, pero que al final, ¿qué quiere decir? Lo que te estoy diciendo de aquí, creo una asociación, pongo a un amigo mío, y como son gente que usualmente, sinceramente, no sirven para mucho, en un sistema realmente privado se mueren de hambre. O tienen que estar 8 horas trabajando. Bueno, nosotros tenemos una ministra cuya única experiencia laboral ha sido ser cajera de un supermercado. Está muy bien ser cajera muy de un honrado, supermercado, muy pero honesto. El de ministro no es un trabajo muy honrado. Ese sí es un mucho trabajo más muy honrado el de honrado, cajera, efectivamente. pero a lo mejor necesitas un poquito más de currículum para... Pero el tema es que después de estar 8 o 10 horas en un supermercado, ya no esa lucha social en Twitter te cuesta hacerla porque estás cansado y... Claro. Entonces, ¿qué es lo que hicieron? Sacar a toda esa gente, a todas sus bases, sacarlas de ahí, meterlas, enchufarlas al presupuesto público, que es explícitamente lo que van a hacer los de Semilla. Y lo dicen bastante claramente. Pero, y también es lo que hizo el correísmo, que ellos, o sea, es cooptar toda la estructura del Red Estado. O clientelar. sea, Es una red clientelar. Entonces, tú que creas los ministerios, los colocas, lo cual también tiene un efecto a largo plazo, porque claro, la siguiente elección también llega un nuevo presidente, pero es que tú ya has cooptado toda la estructura del Estado con los de tu cuerda, de tal manera que no es realmente democrático, porque el siguiente no tiene la oportunidad de cambiar Y si lo cambia, el coste político es enorme. Porque claro. ¿cómo quitas dinero? Porque evidentemente, otra vez, eufemismos. Tú no dices le doy dinero a un amigo mío. Tú dices doy dinero, por ejemplo, a igualdad. Eso es. ¿Cómo le vas a quitar dinero a igualdad? ¿Qué quieres? ¿Qué Seamos- quieres? ¿Que la gente sea menos igual? ¿Qué quieres? ¿Que la gente sea... dar menos ayudas a madres solteras? Las ayudas a madres solteras a veces son transferencias no condicional y otras veces son dinero que se va a unos informes que son de risa, Y sobre casi. todo asociaciones que no Asociaciones tienen que no hacen contacto con los absolutamente- destinatarios contacto cero, finales eso es. del... Entonces, hay un problema con lo que se dice que se hace, con el marketing político de que pongo una ley que se llama de tal manera, o doy una ayuda que se llama de tal manera, y a dónde se va de verdad el dinero. Claro, claro. Y lo que se va es en muchas ocasiones al bolsillo de tus allegados políticos. Eso. Y esto, pues por desgracia, suerte por desgracia, es como funciona la política real, y por lo que los liberales y libertarios en general nos oponemos frontalmente, ya sea los que se parecen más a nosotros o los que no se parezcan más a nosotros, a cualquier ayuda que venga del Estado. Nos oponemos. Sí, al final no hay que perderse mucho y no es que sean cosas nuevas, ¿verdad? Porque, o sea, ya lo decía Frédéric Bastiat hace 160 años, 170 años. El Estado o el gobierno es esa ficción por medio de la cual todos quieren vivir a expensas de los demás. Y lo decía hace 170 años y es básicamente lo que estás describiendo ahorita, que no es muy distinto a lo que ya tenemos en Guatemala, porque al final sí sucede esto, cada nueva administración que lleva a toda su gente y pasa la administración y toda la gente se queda ahí, ¿no? El elemento nuevo quizá aquí, que yo sí creo que es más moderno, aunque Luis sabe mucho más de historia que yo, quizá me puede corregir, es que el objetivo de esto es hacer proselitismo político. Proselitismo de ideas. Es cambiar, es mover lo que llamas mover la ventana de Overton, mover que se considera lo normal en una sociedad. Es decir, en España se ha movido la ventana esa, se ha movido Vamos. 20.000 ventanas hacia... Vamos, se ha salido de tu casa la ventana ya. Es decir, ¿qué consideras legítimo hacer? ¿Qué consideras que es un derecho? Que es normal. Que es bueno, normal, llamar que es- derecho a todo, eso es otra característica tener común. derecho a todo, eso es. En Ecuador hicieron una constitución para poner que había los derechos de la naturaleza, que eso ya es completamente absurdo, porque la naturaleza no es objeto de derecho, evidentemente, está ahí. Y otra cosa
también interesante en el paralelismo de Podemos, que a mí me sorprende, es hablar en nombre del pueblo y de las mayorías, cuando en realidad te está hablando de problemas que la inmensa mayor parte de la gente no le importan nada. O sea, te habla, tenemos que evitar la carbonización de la economía y protegernos contra el cambio climático. No, mira, el 99% de la población le importa un bledo porque tiene problemas de verdad, no puede dedicarse a estas cosas. Y eso lo hicieron los de Podemos, sorprendentemente lo hicieron los de el correísmo, también hablaba de cosas que, o sea, Correa hablaba en cadena nacional de todos los ecuatorianos y les hablaba de geopolítica internacional, y evidentemente los ecuatorianos, o sea, estoy yo a ver si consigo empleo. Pero claro, a base de preocuparse de los no problemas de la gente, no se ocupan de los problemas, y al final en España teníamos un ministro comunista de consumo que se dedica a poner en Twitter el precio de la oferta de la fruta de temporada. Pero el señor, es que, o sea, es que usted está hablando, o sea, no hace nada, está hablando de la nada. Y a base de hablar de la nada, claro, los problemas reales empeoran muchísimo, porque al final el saldo neto, después de haber estado Podemos en el gobierno, es más desempleo, más pobreza, menos oportunidades, muchísima más deuda. El saldo peor neto. recuperación casi del mundo en términos de renta per cápita de la situación del COVID. Vamos, nada. Pero una pregunta. Ustedes dicen, bueno, después de que pasó Podemos, está todo peor. Pero la gente lo percibe así. Claro. Bueno, en gran parte sí, porque bueno, hay dos cosas maravillosas. La primera es, lo único que nos salva del Estado es su ineficiencia, y la segunda, lo único que se puede combatir a los comunistas son entre ellos. Entonces, se tiene esa manía de pelearse trotskistas contra leninistas, contra stalinistas, llevan haciéndolo todo 150 años, y ahora en Podemos han tenido dos mejores amigos que llegaron a gobierno que separaron y fundados dos partidos distintos. La segunda, que fueron Errejón y Iglesias, la segunda de Podemos, que se separa y funda un partido distinto del anterior distinto, o sea, todavía otra escisión distinta. Claro, la guerra, el chiste de Brian es permanente, ¿no? Cada uno es más purista que el otro. Entonces, a día de hoy, Podemos está muerto, es un zombie, como partido está desaparecido. Y lo único que queda es un heredero, que es Sumar, pero tiene muchos menos votos que Podemos. Por tanto, efectivamente, gran parte de su público se ha decepcionado, porque algunos incluso habrán madurado y todo. Sí, bueno, y hay... Ya las últimas elecciones en España ha sido un vuelco hacia la derecha bastante fuerte, en autonómicas y municipales. Pero yo, estando en Ecuador, donde parece que puede volver a ganar el correísmo, Guatemala, donde tenéis que pelear entre la izquierda y más a la izquierda, o sea que no hay alternativas, sin embargo, sí que veo que a nivel internacional y general es contradictorio con estas elecciones, pero más a nivel más latinoamericano, sí que veo que la gente ya está muy harta de gran parte de la izquierda, y que hay un camino a la no izquierda, si quiero decir a la derecha, a la no izquierda. Pero en ese caso, para variar, en Guatemala vamos retrasados, ¿no? A contrapié. A contrapié. contrapié. Sí, a contrapié. O sea, no es claro, aquí tenéis al ladito a México, no es claro que AMLO vuelva a ganar, o sea, México se puede virar, no es claro lo que va a pasar en Argentina, pero se puede virar, Chile se está virando después de, o sea, ya se está virando, o sea, parece que Colombia, Petro está en caída libre después de un año. Sí, cualquiera que se enfrente a Petro va a ganar, o sea, más bien lo que estamos viendo es lo contrario, y nuestros países son excepciones, Ecuador o estos son, en España es claro que el 23 de julio va a haber un cambio, bueno, prácticamente seguro. Eso es. Entonces sí que más bien la excepción es esto que ha pasado. Pero ojo, no podemos extrapolar esto a un movimiento social. Porque al final, ¿qué tanto por ciento de los votos populares de la población de Guatemala ha votado Semilla? ¿El 10%? ¿Cuánto ha sido? Menos, bueno, del padrón un 7, un 8, ¿no? Del padrón fue en 7,5, 8, y de los que votaron fue el 11%. Sí, pero el 7% de los guatemaltecos, sí. O sea, solo le apoya el 7%. Luego, no es un movimiento social, popular, de masas, el pueblo. Pero vamos, ningún partido comunista o ningún partido de extrema izquierda ha llegado al poder. Por eso tienen que hacer la revolución, por eso tienen toda la retórica del guerrillero de la revolución, porque nunca ganan por el 51% de los votos en elecciones libres y transparentes. Eso no ha ocurrido en la historia. Entonces, tienen que ir a este tipo de cosas. Entonces, son el 7%, pero ellos hablan en nombre del pueblo, cuando en realidad son el 7% de la clase urbana, de clase media o media alta. No es el 7% del pueblo, no. Izquierda caviar. Izquierda caviar. Otra vez más. Que además que llevamos 60 años. Desde que iban a París en los 50, en los 60, siguen con lo mismo. Y bueno, hasta aquí llega el vídeo de hoy. Si te ha gustado, déjame like y suscríbete al canal y dale a la campanita. Y si quieres colaborar con el canal, en el primer comentario te dejo mi cuenta de Patreon. Nos vemos en el próximo vídeo.